Buenas noches, es el 18 de abril del 2014. Mi nombre es Matthew Ogden y usted nos acompaña en nuestra videoconferencia semanal con el señor Lino LaRouche. Me acompaña en el estudio Megan Beats del equipo científico del sótano de LaRouche PAC y tenemos una serie de preguntas para Lynn. Quiero empezar con la pregunta de nuestra disque fuente institucional que dice lo siguiente. Señor LaRouche, tanto el Grupo de los 20 como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional acaban de terminar sus reuniones anuales de primavera en Washington, con la sola excepción de un comunicado final del Grupo de los 20 que critican al presidente Obama y al Congreso de Estados Unidos porque no ratificaron el Tratado de Reforma del Fondo Monetario. Lo que hicieron públicamente estas instituciones fue en buena medida un encubrimiento. Usted ha advertido que el sistema financiero del transatlántico está en una desintegración final. Ha contrastado el crecimiento económico verdadero en la región del Asia-Pacífico con el desplome económico que se acelera en la región del transatlántico. También ha advertido que la adopción por parte de Estados Unidos y Europa de una política de rescate interno es un indicio claro de que ha llegado el fin del sistema bancario de Europa y de las Américas. A la luz de esto, ¿nos puede dar su evaluación general del estado actual de la economía global? Bueno, la mejor manera de hablar del pasado es hablando del futuro. Ahora, la mayoría de la gente no puede hacer eso porque no han sido entrenados para poderlo hacer, no creen en el futuro. Y, por supuesto, de nuevo, en muchas ocasiones, hay ocasiones apropiadas, puedo presentar el argumento al respecto. El argumento, el supuesto de que uno conoce la verdad porque se ha hecho una extrapolación deductiva en base al presente, es una gran idiotez que lleva a la mayoría de la gente a ser totalmente incompetentes en cuanto a asuntos estratégicos. El supuesto que tiene mucha gente, la mayoría de la gente cree que no se puede conocer el futuro, es una idiotez, porque una persona que no puede conocer el futuro es alguien que no debería estar hablando de cuestiones de interés público. Si usted no sabe lo que es el futuro, y probablemente en el transcurso de la discusión de esta noche me referiré a este asunto del futuro, pero el punto es, entonces, es que tenemos ahora una intención que se basa en el llamado ciclo del rescate interno, es decir, la idea de llevar a cabo una operación hiperinflacionaria que ha estado ocurriendo esencialmente desde que el gobierno de Bush y Cheney y desde el lanzamiento del 11 de septiembre, que ocurrió bajo el control de Dick Cheney, porque Bush era demasiado estúpido como para saber lo que estaba pasando. Más bien lo pusieron en un avión, lo llevaron a Idaho y lo escondieron quién sabe dónde, y luego lo trajeron de regreso. Pero Bush realmente fue simplemente un tonto. Y Cheney fue quien controló esa operación del 11 de septiembre. Y tarde o temprano, esa conexión de Cheney al 11 de septiembre y el hecho de que él es la persona que inició el encubrimiento de la operación británica y saudita de realizar el 11 de septiembre en contra de Estados Unidos, eso se va a llegar a examinar por el conflicto que ahora existe entre el presidente Obama, en que está involucrado, y el papel de su jefe de la CIA. Están involucrados en cosas ahora que pueden de repente salir a la luz pública, porque esto sí es una papa caliente, como quien dice. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que estamos entrando a una operación, hemos salido de la operación del 11 de septiembre y ahora estamos entrando a esta nueva operación de rescate interno, como en Europa. Ahora, esto no va a durar mucho tiempo. Y el problema que tuvieron al tratar de presionar y lograr concesiones de Rusia, no tuvo éxito porque al seguir presionando uno no sabía que iba a llegar, porque Rusia es una nación muy capaz en toda esa región. Y a no ser que si se involucra directamente el Imperio Británico, y ese es un imperio
global, entonces no se puede resolver esta situación de la manera en que lo quieren hacer. Y eso fue el retroceso que ocurrió para Estados Unidos y Europa en la reunión de Ginebra. No pueden empujar como están haciendo Obama y su jefe de la CIA, Brennan. Ese tiro les va a salir por la culata de varias maneras. Eso no quiere decir que está resuelto el problema, sino que ha cambiado de un conflicto regional, es decir, Rusia y la región transatlántica, ahora está entrando a una fase global, si es que sigue avanzando. Entonces ahora estamos en una situación donde esto puede ir en una de dos direcciones. Primero, hacia una guerra termonuclear a escala planetaria, y eso quiere decir que el Imperio Británico entraría directamente, públicamente, en cuanto a esto junto con Estados Unidos. Y el problema que ahora existe en Estados Unidos, en el gobierno de Estados Unidos, con la operación de Obama, junto con la operación de la CIA, es que esto introduce más complicaciones, que tiene varios efectos secundarios. Entonces, Obama va a ser expulsado del cargo, espero que pronto, porque sería justo eso, o si no, no sabemos hacia dónde vamos y cualquier cosa podría ocurrir. Entonces, eso es lo que tenemos ahora. Ahora, en cuanto al proceso de rescate interno, quiere decir que estamos con una mecha corta, el Imperio Británico está en el centro de esto. No estamos hablando del Reino Unido, el Imperio Británico es todo el imperio de Su Majestad la Reina, ese es el imperio, y controla la mayor parte del planeta, controlado por el Imperio Británico. Ese es el enemigo, ese es nuestro enemigo, es el Imperio Británico. Y ese es un problema con alguna gente en Rusia, porque hay algunos en Rusia que tienen línea suave con los británicos, prefieren atacar a Estados Unidos en vez de Gran Bretaña, porque Rusia se dividió con dos acciones con la Unión Soviética. Una fue una acción pro-británica junto a Bertrand Russell y los otros tenían una idea opuesta. Así es que hay complicaciones por doquier. Pero en general estamos en una situación de que estamos en la recta final de la crisis y por el factor del rescate interno esto no se puede prolongar por mucho tiempo. Entonces, pronto, Obama tiene que ser expulsado del cargo, eso sería una solución, porque así probablemente no habría guerra si es que se le expulsa del cargo. Es extremadamente impopular, ha cometido crímenes, es odiado y hay muchas otras cosas que podemos decir al respecto. Pero la cuestión ahora es que, por ahora, el hecho de que Rusia puede manejar la situación de Europa tal y como existe ahora, y por lo tanto el acuerdo para dar un paso al costado. No se puede seguir empujando a Rusia de esta manera. Pero luego el punto es que eso no termina con el conflicto porque el Imperio Británico tiene un problema. Y si ellos no logran lo que quieren, el Imperio Británico se va a ir a la bancarrota. Entonces, tenemos en esencia indicaciones muy claras y algunas indicaciones de lo que el futuro nos depara en cuanto a esta situación, pero no hay conclusiones definitivas. Tenemos indicaciones claras de las opciones que tenemos, pero no sabemos cuál va a ser la decisión que se toma al respecto. Eso queda por decidirse. Quiero hacer una pregunta sobre este mismo tema, sobre alguna de las cosas que acaba de mencionar. A principio de la semana usted lo entrevistaron en medios oficiales rusos, en RIA Novosti. Esta entrevista que apareció el mismo día que China, la televisión nacional de China, CCTV, difundió la entrevista que hicieron con su esposa, Helga Seplarush, en su programa muy prominente de diálogo. Y creo que el hecho de que se difundieran simultáneamente estas dos entrevistas en Rusia y en China realmente indica que tan cuidadosamente siguen estos gobiernos su liderato, su evaluación. En su entrevista con RIA Novosti, ellos recalcaron
sus advertencias de que la intención de las operaciones en Ucrania no es una guerra limitada al teatro europeo, algo ubicado nada más en Ucrania, pero que la intención es tener una tercera guerra mundial termonuclear global, y enfatizó que los acontecimientos en Ucrania solamente se pueden entender junto con la escalada que ahora está ocurriendo en China. Está la visita de Hegel a China, amenazando con una operación paralela a lo que se vio en Crimea, y diciendo que esto es lo que supuestamente estaba planeando China. Y ahora Obama, la semana que viene, va a viajar a Asia y el Pacífico para tratar de atizar a Japón y lo que llaman el pivote asiático. Entonces son provocaciones en la región y que se tienen que ver como preludio, como la preparación para una guerra termonuclear global por parte de Obama, que es meramente un títere del Imperio Británico, y que si hacemos juicio político en contra de Obama, podemos desarmar todo este operativo. También vimos, como usted dijo, que John Brennan llegó a Kiev, en Ucrania, a principios de la semana. Ahora, todo esto, lo que está detrás de todo esto, como usted ha enfatizado, la crisis del rescate interno. Y como dijo en su último documento que acabo de ver rápidamente, es que hay una contradicción entre dos sistemas alternativos, dos sistemas que se oponen mutuamente. Un sistema impulsado por la densidad de flujo energético en aumento constante, por lo menos un compromiso para con eso en Asia-Pacífico, y por otro lado, la intención para reducir un desplome, una devolución de la densidad de flujo energético disponible en el sistema del transatlántico. Me gustaría que nos elabore un poco más lo que acaba de mencionar. ¿Por qué existe una tendencia en Rusia y en otros lados para no entender el punto respecto al Imperio Británico y entender más bien, atacar más bien a Estados Unidos, hablando del llamado imperialismo estadounidense, en vez de darse cuenta de que hay un solo enemigo que ha dicho públicamente que tienen una intención a la Zeus que exige esta política de despoblación y un desplome de la densidad de flujo energético? Bueno, esto tiene que ver con algunas complicaciones. Nos tenemos que remontar a principios de los 1900. Y en ese momento, ese fue un punto de viraje, porque la idea ahí era eliminar la ciencia. Y eso empezó ahí con Francia, con el caso de Hilbert en Francia, porque él inició un proceso de cancelar el uso de la ciencia física y dijo, ahora vamos a usar la aritmética en vez de la ciencia. Ahora, Hilbert no era muy bueno para esa tarea, lo inició, pero no sabía realmente lo que hacía. Entonces, llegó una década más tarde, llegó Bertrand Russell. Bertrand Russell tomó control de la misma política. Así que desde principios del siglo XX, exactamente en esa fecha, 1900, ha habido la destrucción de la ciencia. Y el resultado de esto es que la trayectoria de largo plazo, desde Hilbert y desde Russell, no se alienta a cualquier actividad científica. Con el asesinato de John Kennedy no hubo avance en la economía de Estados Unidos. No ha habido progreso en la economía física en Estados Unidos en cuanto al efecto neto desde el asesinato de John F. Kennedy. Ahora, el otro factor ahí fue la guerra de Indochina, y sí fue un factor porque en un sentido impulsó eso. Pero desde los 1920 en adelante no hubo crecimiento neto de la economía de Estados Unidos en ningún lado desde Kennedy. Y el mismo proceso se difundió en todo el siglo, llegando a principios de este nuevo siglo. Así que no ha habido crecimiento físico-económico per cápita en la totalidad del sector transatlántico. No ha habido crecimiento neto
de la economía en esta región desde que se inició este fenómeno. Y el punto de viraje fue en realidad la guerra de Indochina, y nosotros estuvimos involucrados en eso, y eso vino después de la decisión que se tomó para cancelar el progreso en Estados Unidos con el asesinato de John Kennedy. En eso estamos. Ahora, para entender la economía en la región del transatlántico en particular, no ha habido crecimiento neto en la economía física de la región del transatlántico desde ese periodo indicado, desde principios de los 1970. No ha habido crecimiento neto económico. Eso es lo que se ve. Ahora, lo que impulsó este proceso es el hecho de que se eliminó toda la actividad relacionada a principios físicos reales. Por ejemplo, tenemos gente en Estados Unidos hoy que en general son gente mayores de edad o científicos que pues, simplemente los tienen guardaditos al lado. No se les permite llevar adelante trabajo científico. Pueden estar hablando ahí, pueden escribir sus memorias, hablar de lo que quizás hubieran podido lograr de habérseles permitido, todas estas cosas. Pero no ha habido progreso neto en Estados Unidos en cuanto a esta verdadera tecnología. Ahora, esto también está relacionado a la destrucción de lo que había existido como tecnología previamente establecida. Entonces, ahora, si uno ve la pérdida en la fuerza laboral, ya no tenemos una fuerza laboral productiva dentro de Estados Unidos. No existe. Lo que tenemos es que estamos utilizando lo poco que queda, como recargando lo poco que queda, y ese es nuestro proceso productivo. Ahora estamos en proceso de un genocidio de la población de Estados Unidos de manera sistemática. Hay un proceso de asesinato general en Europa también, y en todo el planeta existe lo mismo. Ahora, hay un crecimiento relativo en ciertas partes del sector asiático o el sector transpacífico, donde sí hay algún progreso, pero en general no hay progreso neto de las condiciones de vida del hombre en la región del transatlántico y en muchas otras partes del planeta también. No hay ciencia, no hay tecnología en la mayor parte de la región del transatlántico. No existe. Lo que llaman ciencia, lo que se dice que es ciencia, no es sino la aritmética. Así es que utilizan fórmulas aritméticas. Ahora, esas fórmulas no tienen posibilidad real de ganancia neta, porque por más inteligente que uno sea con una fórmula matemática, eso no introduce una ganancia neta de la productividad física. Y eso se ve en todas las partes del planeta. Esto se ve también en Rusia. Rusia es un buen caso. Rusia fue destruido. Hay muchas explicaciones de eso, pero yo sé realmente lo que pasó ahí. Entonces, he ahí el problema. Esto nos lleva a otro asunto, y me quiero referir a esto porque sí nos ayuda a aclarar el asunto. Yo tengo este documento a mano por si era necesario aclarar el punto. Yo quiero leer esto que les digo. Me refiero a este problema del desplome de la economía. Yo digo en este escrito, sí hay una solución para estos errores del pasado. La solución yace en el propósito de la existencia del hombre como una especie especial. El avance de la especie humana en cuanto a los errores del pasado y progresar hacia la inmortalidad del futuro del hombre que realmente sí avanza. Es decir, la naturaleza de la existencia del hombre es que el hombre es la única especie que sí y tiene que aumentar su densidad de flujo energético eficientemente. Es decir, uno siempre está aumentando el orden de la densidad de flujo energético. Eso toma la forma de aumentos en química, porque aritmética y química son dos asuntos totalmente diferentes. Aritmética no tiene ninguna utilidad para el crecimiento. Simplemente saca la basura, que puede ser útil, pero no es crecimiento, porque sí puede ser algo hediondo. Pero ahora la especie humana
ahora ha sido colocado en una situación de manera coincidente con el cierre de la ciencia, empezando en el año 1900. Entonces, desde esa fecha ya no tenemos un aumento en los poderes productivos del trabajo en la región del transatlántico. Sí hay cosas episódicas, pero no es algo que haya durado. Mucho fue impulsado por la guerra, es decir, librar guerras organizadas. Eso aumenta la tecnología aplicada en ciertas áreas y se utiliza para la guerra. Pero eso no funcionó muy bien, que digamos, en cuanto a su efecto neto. Entonces eso es lo que nos ha pasado. Ahora, esto se volvió, como digo, algo peor, porque el punto de viraje clave fue el asesinato de John F. Kennedy. Y eso, seguido inmediatamente por la guerra de Indochina, es lo que destruyó a Estados Unidos. El narcotráfico, toda esta basura es lo que resultó. Entonces lo que tenemos ahora es una especie humana cuya existencia depende de aumentos de la densidad de flujo energético de la actividad humana, como se refleja en la aplicación de la química, a ir a órdenes superiores de densidad de flujo energético a través de la química. Entonces la ciencia está relacionada básicamente a la química, ya sea directa o implícitamente. Y eso es lo que se ha destruido. Entonces, ahora lo que enfrentamos es una otra nueva etapa. Esta característica de la humanidad de aumentar la densidad de flujo energético del hombre mediante la química, y cuando digo química quiero decir que el hombre es la única especie que de manera intencional, a voluntad, utiliza el fuego para su existencia. Y fuego es un aumento de la densidad de flujo energético mediante la química. Y canalizar el crecimiento mediante la química, porque crecimiento y química están relacionados en este sentido. Entonces hemos ido en una dirección contraria. Ahora, la característica del hombre y su existencia depende totalmente de aumentar la densidad de flujo energético, de la actividad de la población a través de la magia de la química en el sentido más amplio de química. Así es que la química y la humanidad están directamente relacionados. Ahora, ninguna especie animal puede lograrlo. Ninguna especie humana utiliza el fuego de manera a voluntad, volitivamente. Y el fuego es simplemente una expresión de lo que llamamos química. El aumento de la densidad de flujo energético del proceso químico o el proceso bioquímico. Y cuando se llega a Vernadsky y su trabajo sobre la vida, ahora está en el centro de lo que es el verdadero significado de la química. No es química en el sentido vulgar, sino química tal y como el hombre y la capacidad del hombre define la química mediante el uso del fuego con el principio de la química. Entonces lo que pasa ahora es que tenemos una especie que ahora dice, no vamos a tener crecimiento. Más bien, nos interesa la fracturación hidráulica. Y eso quiere decir que el hombre corre el peligro de que sufra su autoexterminio, exterminarse a sí mismo por este proceso. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que la meta política y moral en Estados Unidos hoy día es en realidad ir en contra del crecimiento humano, en contra del progreso humano, genocidio en contra de la especie humana. Esta es la política de Zeus, es la misma política del Imperio Romano y también la misma política que el actual Imperio Británico. Así es que el Imperio Británico, que es una reencarnación de Zeus, el Satanás del mundo, el malvado de Zeus, ahora está dominando el mundo. Y desde 1900, con lo que pasó ahí, pasamos directamente al infierno. Por vía expresa, vamos hacia el infierno. Así es que hemos llegado a una situación donde quienes son los verdes son los enemigos de la especie humana. Son los instrumentos de los enemigos de la especie humana. La política verde en Estados Unidos es una política favorable al genocidio en contra del pueblo de Estados Unidos.
Así es que lo que es todo el plan de esta política es pasar por un proceso verdaderamente a la Zeus para dar marcha atrás con el progreso, empezando con lo que pasó en 1900, dar marcha atrás en el progreso, eliminando la ciencia física, eliminando la química de la utilización de la química por parte de la mente humana para crear formas superiores del fuego mediante la química. Y por lo tanto lo que hay es que los líderes de la sociedad hoy día, gente como Obama o Dick Cheney, antes de él, aunque todavía está ahí, son agentes de la pura maldad. Obama y Cheney son instrumentos de la pura maldad y han sido activados cuando sacaron a Bill Clinton del cargo y con la eliminación de la ley Glass-Steagall. Desde ese momento, la tendencia en la sociedad es una tendencia hacia la degeneración de la especie humana. Estamos pasando ahora por un genocidio sistémico en contra del pueblo de la comunidad del transatlántico, y la idea de extender este genocidio que ahora está operando a todo vapor en las Américas, en la región del transatlántico y en Europa en general, y ahora quieren extender esto, y esto es algo malvado, maldad pura. Por lo tanto, lo que es inevitable es que hoy existe un conflicto global entre estas dos fuerzas, las fuerzas del progreso, las fuerzas de la humanidad, las fuerzas de la humanidad en contra de las fuerzas satánicas, las fuerzas tipo Zeus de la pura maldad. Y ese es el problema que sufrimos. Y el problema es que la persona común y corriente se le ha lavado tanto el cerebro, se le ha quitado cualquier acceso a la tecnología, tan reducido a inanición, a un sentido total de impotencia personal. Y nuestro problema, y que es el problema que yo tengo, para mí, gente como yo, es decir, bueno, bien, ahora destruyamos a Zeus. Regresemos las cosas, restablezcamos la ciencia, defendamos a la especie humana en contra de las fuerzas satánicas. Y eso, en efecto, es la esencia del asunto. Bien, Lynn, nuestra siguiente pregunta viene de Keisha Rogers, que ahora está realizando una campaña muy importante en el estado de Texas en una segunda vuelta de la elección del nombramiento del Partido Demócrata para el Senado de Estados Unidos. Dice, como tú sabes, mi campaña ha estado de viaje por todo Texas, desde Dallas a Beaumont, a Brownsville, a El Paso, sonando la alarma respecto a la campaña loca de Obama en dirección de la guerra termonuclear. La gente con la que hablamos en las mesas, en las calles, en general entienden esto a cierto punto. Recientemente, sin embargo, di una serie de entrevistas a televisión y medios en El Paso, y a pesar de que me enfoqué sobre este asunto, que es el tema fundamental que define la manera en que tenemos que pensar sobre todos los temas, ninguna de las versiones públicas incluyeron esta evaluación estratégica. En discusiones recientes, tú has retomado la idea del tiempo de Prometeo y el tiempo de Zeus. La incapacidad de los medios de comunicación de informar sobre lo que la población claramente entiende, y la incapacidad de la población para movilizarse para parar lo que reconocen como una amenaza de extinción, para mí indica un ejemplo claro de lo que tú quieres decir con tiempo a la Zeus, una tendencia a comportarse como si atorados en un universo donde el tiempo y el espacio son absolutos y no cambia nada en absoluto. Nuestra obligación es intervenir con verdaderas soluciones que necesita nuestra nación ante esta amenaza. El pueblo estadounidense tiene que volver a descubrir su capacidad de pensar como prometeicos y responder al universo físico y no un conjunto arbitrario de reglas mentales. Me gustaría conocer tus ideas al respecto. Bueno, la manera de entender esto es que hay que ver el Partido Republicano. Yo sé que no les gusta este cuadro, pero les tengo que decir la
fea verdad sobre todo este asunto. El Partido Republicano es una bola de idiotas, francamente. Clínicamente idiotas. Porque lo que están diciendo es que nosotros podremos ganar la siguiente elección a la presidencia. ¿Cómo? No vamos a permitir que se restablezca la ley Glass-Steagall. Por lo tanto, manteniendo a Obama en su cargo, a la vez que aumenta el odio de la mayoría de los estadounidenses por muy buenas razones, dicen, bueno, lo van a odiar tanto que nosotros, los republicanos, en la próxima elección presidencial, nosotros ganaremos la elección. Y intencionalmente están saboteando los esfuerzos para la ley Glass-Steagall para tratar de promover ese resultado. Ahora, el efecto de eso es un efecto destructivo en la población estadounidense, más allá de lo que pueden creer. Es genocidio, pero también es la locura de los republicanos. Cualquier republicano que adopta esa política es clínicamente loco, porque no habrá una nueva elección. Porque dos cosas pueden ocurrir sobre esta cuestión de las elecciones, porque esto está en el centro de lo que es el problema de Keisha y lo que es el reto ahí. Estamos en una situación donde hay que cambiar las cosas por completo, o si no se va a desatar un infierno total. El factor aquí es el Imperio Británico, ese factor. Ahora, el Imperio Británico es un factor muy importante en todas estas cosas, pero no ha salido a nombre propio de manera muy visible. La siguiente fase va a hacer que el Imperio Británico entre directamente a la arena política a nombre propio. Y eso significaría una guerra termonuclear. Y es probable que buena parte de la población probablemente no sobreviviría, mucha de la población. Y ese es el problema que afrontamos. Por lo tanto, lo que está haciendo Keisha, y hay otra gente en Estados Unidos que entienden la importancia de lo que ella está haciendo, es que ella, de hecho, representa el potencial para cambiar la situación en Estados Unidos por completo, para que no vaya en dirección del infierno y más bien ir en una dirección mucho más positiva. Y va a recibir apoyo, yo creo, va a requerir mucho esfuerzo nuestro, pero está en una buena posición en el estado de Texas por las circunstancias en el estado de Texas en particular. Acuérdense que Texas está siendo destruido. Partes enteras de Texas que antes funcionaban ya no funcionan. El ganado se está muriendo, las cosechas están desapareciendo, la productividad, con la excepción de la fracturación hidráulica, y eso no es productividad, es casi lo único que queda. Y están fracturando de ahí hasta la frontera con Canadá. Entonces hemos llegado a una situación donde ella se vuelve una piedra angular en este proceso, donde su victoria o la posibilidad de ganar en este mes que viene, de que gane la elección para el nombramiento demócrata al Senado en la contienda actual, significaría un viraje en el sistema político de Estados Unidos en general. Significaría en particular que el Partido Demócrata, del que ella forma parte y es portavoz, y es una portavoz muy importante, habría una nueva senadora del Partido Demócrata del estado de Texas, ella, significaría un viraje total en el cuadro electoral nacional, de muchas maneras adicionales también. Y esa es la cosa bonita que está ocurriendo en Texas. Y todo tiene que ver con lo que estamos abordando. La única manera que podemos resolver cualquiera de estos problemas y los problemas que Keisha está abordando, si no cambiamos la dirección de la economía, que va hacia las profundidades verdes, que resultan muy cafés. No sé por qué dicen que es verde, porque hay algo del color verde en lo café, lo marrón. Así que lo que está haciendo Keisha
no está actuando en base al pasado. Ella está haciendo lo que todos los buenos líderes políticos hacen. Todo buen líder en la sociedad hace campaña para conducir al hombre hacia un futuro, una condición futura. El idiota piensa que el hombre no conoce el futuro. Bueno, los idiotas en efecto no conocen el futuro, pero cuando el hombre conoce el futuro, y solamente cuando conoce el futuro, el hombre escoge una meta que establece la posibilidad de que el hombre avance y que avance en sus condiciones de vida y en todo. Entonces lo que Keisha está haciendo, no la vean como una persona que está luchando. Sí, es una persona que está luchando, pero todos nacemos y todos morimos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si todos vamos a morir, ¿por qué estamos peleando si de todas maneras vamos a morir? Es porque el hombre no es una criatura del pasado, el hombre es una criatura del futuro. Y solamente el hombre vive en el futuro. Ninguna forma de vida animal vive en el futuro. Y el hombre, ¿por qué lo hace? Porque es un animal futuro. La humanidad, de manera intencional, a voluntad, crea condiciones y estados de existencia que el hombre mismo crea. Y el avance de la humanidad, de estados inferiores a superiores de desarrollo, es la característica de la especie humana y es la diferencia. Por ejemplo, alguien dice, bueno, murió tu perro. Bueno, murió el perro. Y nada pasa por el hecho de que murió el perro. Uno siente tristeza por el perro, pero uno consigue otro perro. Pero el ser humano no. El ser humano, los seres humanos que simplemente mueren y se les entierran, no significa nada. No son nada. Porque la importancia de la especie humana es la importancia de que cada generación de la especie humana es capaz de progresar, aun cuando tienen grandes problemas y eliminación de mucha gente. Sin embargo, lo que se llama el espíritu humano se restablece y hay poderes creativos de la creatividad que solamente existe en la especie humana. El hombre no vive para los laureles del pasado. El hombre, más bien el pasado, para el hombre, existe para los logros de la humanidad futura. Esa es la naturaleza humana. Y eso es lo que Keisha representa. Eso es lo que yo represento. Estamos dedicados no a lo que nos llegó antes de morir, para los perros, para los animales, para las mascotas. Eso es todo. Ahí muere. Una vez que mueran, murieron. Pero los seres humanos quizás los extrañen, pero nada va a hacer que vuelva ese mascota o que regrese algo que reemplace mascota. Pero solamente el ser humano y los poderes creativos del ser humano, el hombre vale lo que él hace para que cause que el futuro avance. Y por lo tanto, quienes odiamos a lo verde, que odiamos a la maldad de la bestialidad, que es lo que representa el Partido Republicano. Es un partido bestial, animalesco. Y son los muertos en vida, porque proponen ganar una elección para la presidencia después de un periodo donde todo el sistema va a estar muerto bajo las actuales políticas. Eso no es una política muy inteligente, que digamos, es una visión bestial, y creo que muchos republicanos son bestiales en este asunto. Pero la humanidad se basa en el hecho de que la vida de uno, la importancia de uno, es lo que el haber vivido aporta al bienestar futuro de la humanidad. Puede ser como una ganancia neta como tal, o retomar lo que la humanidad había perdido en algún momento de su pasado. He ahí el asunto. La persona verde es una persona sin valor o menos
que sin valor, porque no aportarán nada al futuro de la humanidad y por lo tanto nadie debe estar triste cuando mueren. Más bien uno se pregunta por qué vivieron, porque no hicieron nada bueno con su vida, sino cosas apestosas. Lo que representamos nosotros es que el hombre es una especie no ética, somos únicos, y el hombre será capaz de tomar control de más y más poder en el sistema solar e ir hasta más allá, y ese es el futuro. Y haremos el futuro. Por eso vivimos, para hacer el futuro. Eso es lo que valemos. Valemos lo que aportamos para hacer el futuro. Y esa es la diferencia entre la especie humana y las bestias. Y los republicanos están actuando ¿cuáles bestias? Obama es una bestia. Lynn, quiero hacer una pregunta relacionada sobre la crisis de la sequía. Ahora, la campaña de Keisha en Texas, junto con la campaña de Michael Steger para el Congreso, en el estado de California, están realizándose en los estados más grandes, los dos estados más grandes, y también los que han sido más productivos agrícolamente y industrialmente en todo el país. Y son dos estados que están sufriendo de manera aguda los efectos devastadores de una sequía prolongada. Tú has estado advirtiendo desde el 2011 de que si no se toma acción inmediata para garantizar los alimentos en Estados Unidos bajo estas condiciones, que enfrentaremos situaciones de hambre con inflación de precios de los alimentos y escaseces a corto plazo. Ahora tenemos una situación donde ya llegó la crisis. Por ejemplo, en el estado de California, que produce un tercio de la producción agrícola del país, casi 1 millón de acres sufren de manera inmediata las condiciones de la sequía. Un estudio del 16 de abril de la Universidad del Estado de Arizona informa sobre el asunto de la inflación en los precios de los alimentos que va a golpear a corto plazo como resultado de la sequía. Este estudio dice que va a haber un aumento promedio del 13% para productos de ensalada, 14% de maíz, más de 20% de jitomates y brócoli, 35% de la lechuga. Estos son los aumentos de precios que se esperan a corto plazo, en días y semanas, pero habrá mucho más. Ahora, para compensar por esta falta de oferta, los grandes carteles de alimentos como Dole y Del Monte están aumentando las importaciones de países pobres que también sufren por una falta de alimentos y de agua, como México, República Dominicana y Chile. Ahora, en el estado de Texas, que tiene el número más grande de ganado en toda la nación, esto se ha reducido dramáticamente por la situación de sequía, y en el país el número de ganado en pie se ha reducido al nivel más bajo en 63 años, mientras que los carteles de la carne de res siguen exportando y aumentan los precios. Ahora, no solamente se ve amenazada la suministro de alimentos, no solamente por el desplome en producción, sino también transporte, por lo que hicieron Dick Cheney y ahora Obama con la promoción de la llamada fracturación hidráulica en lugares como Dakota del Norte y Montana. Los agricultores no pueden transportar la comida que sí han podido producir al mercado porque los vagones ferroviarios están llenos de lo que se requiere para la fracturación hidráulica. En esta parte norteña del país se está desperdiciando los alimentos que no se pueden transportar porque hay retrasos de meses y meses en los vagones ferroviarios. En Dakota del Norte, los agricultores de frijoles requieren 4,000 vagones de trenes, pero no los pueden conseguir. Mientras que la industria del petróleo y gas natural requiere 36,000 vagones por mes. En Dakota del Sur, más de 11,000 vagones para los granos no se han podido encontrar y por lo tanto se está desperdiando y destruyendo esos granos. De igual manera, los fertilizantes requeridos para la siembra de
la primavera no se ha podido enviar. Ahora, como usted ha dicho en muchas ocasiones y lo repitió esta noche, no hay solución a la crisis a no ser que se base en un programa donde la ciencia es el motor y que tiene una densidad de flujo energético de mayor nivel con la energía de fusión. La RUSPAC ha estado promoviendo la política de Nahuapa termonuclear. Ahora, cuando se le presenta esta idea de Nahuapa termonuclear a la gente, muchos dicen, esto es magnífico, pero no es realista, no es nada práctico. A pesar del hecho de que la crisis que estamos sufriendo va a significar hambruna y genocidio de la población de Estados Unidos. En uno de sus documentos más recientes, y de nuevo esta noche, usted dijo que la única pauta que se puede utilizar para medir el progreso o el declive de una cultura humana es el aumento o la disminución de la densidad de flujo energético aplicado per cápita, y cualquier cultura que no expresa esta evolución de la densidad de flujo energético terminará extinguiéndose a sí misma. Entonces, le pregunto, ¿qué le diría usted a quienes se niegan a tomar las acciones necesarias hoy para cambiar este desplome de 50 años en los poderes productivos de nuestra nación y, por lo contrario, insisten que hay que someterse a una agenda tipo Zeus de despoblación y someterse más bien a la política también de los verdes? Bueno, es muy simple y es algo muy antiguo. Esto se llama satanismo, que también se conoce como Zeus. La política y el satanismo es la política de la reina británica hoy día, por ejemplo. Ella tiene una política que es una política anunciada desde la reunión de Copenhague, que es de reducir la población humana de 7.000 millones de seres humanos a menos de 1.000 millones de seres humanos. Y la meta, lo han indicado, es mucho menos de 1.000 millones. Y recientemente se ha visto que desde comienzos del siglo pasado, con las medidas tomadas para sustituir la aritmética en vez de la ciencia, ha causado, con Bertrand Russell, que fue la figura importante en todo esto, él fue casi el Satanás del siglo XX, y es justo llamarlo el verdadero Satanás del siglo XX. Quizás estaba dormido, borracho el otro Satanás, pero ahí estaba Bertrand Russell para realizar las labores. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tenemos reinos así, tenemos imperios así. El imperio de Zeus no es algo mitológico nada más. Hay mitología al respecto de esta cultura, pero no fue un estado mitológico. Se hizo una mitología respecto a una forma real de la sociedad, y esa sociedad aparece en varias partes del planeta de este tipo. El Imperio Romano, por ejemplo, es un ejemplo de eso. El Imperio Romano es un sistema tipo Zeus. El Imperio Británico se modeló, calcó directamente en base al mismo sistema, el sistema de Zeus, el sistema imperial romano. Y fue exactamente eso desde el primer momento. Tomaron las fórmulas exactas del Imperio Romano y dijeron, esas son las políticas del Imperio Británico. Y eso es exactamente lo que sucedió desde septiembre de ese año en adelante. El Imperio Británico se dedicó a ese propósito y ocurrió como parte de un proceso de la maldad holandesa del siglo previo, y luego los holandeses de nuevo tomaron control y crearon el Imperio Británico, que realmente es el Imperio holandés, y mataron a los irlandeses como resultado de eso. Entonces los británicos y los holandeses, su imperio es lo mismo. Esto es una reliquia del Imperio Británico, perdón, el Imperio Romano, y el Imperio Británico se ha proclamado a favor de reducir la población humana de 7.000 millones de seres humanos, como se presentó en la reunión de Copenhague, como intención deliberada a menos de 1.000 millones. Y eso ahora está ocurriendo. ¿Cómo?
con la fracturación hidráulica, destruyendo la producción de alimentos, hambruna con la población, imponiendo condiciones que va a hacer demorar más rápido, con condiciones de falta de atención médica que harán eso. Y esto es exactamente lo que siempre ha hecho el sistema de Zeus. Eso es lo que hizo el Imperio Romano. El Imperio Romano mató a su propia población. Y luego los envió por allá y empezó a llamarlos venecianos en un momento posterior. Los fragmentos del Imperio Romano tomaron sus tesoros y fueron a los pantanos del mar Adriático y de manera gradual desarrollaron una cultura que llamaron Venecia, que tiene varias cualidades muy venéreas. Entonces hay un fenómeno de verdaderamente de maldad viva, un principio vivo satánico que está empotrado, encarnado en la presidencia de Estados Unidos en este momento, porque no hay nada en su actuación que no tenga que ver con un punto de vista satánico. Lo que está haciendo es satánico, pero muchos de los republicanos también lo son, y muchos otros estratos también, porque cuando el imperio empieza a matar a la gente que no les gusta, los sobrevivientes dicen que van a unirse al Imperio Romano con la esperanza de conseguir un trabajo para que no los coman a ellos, sino que ellos comen a los otros. Y estamos en ese tipo de periodo donde hay una degeneración moral de nuestra propia población que ahora están viviendo como parásitos, como caníbales, viviendo los unos matando a los otros. Ahora quizás no coman a sus vecinos como tal, pero hacen las mismas cosas que harían que eso ocurra. Y en eso estamos. Entonces la pregunta es, si nosotros, que tenemos la capacidad de entender la historia, de entender la diferencia entre la química y la aritmética, que aparentemente la mayoría de los estudiantes en las escuelas no entienden la diferencia. La mayoría de la gente educada en la ciencia hoy no saben nada de ciencia. Lo único que saben es tipos complicados de la matemática exótica. Inventan nuevas formas de matemática, pero la productividad neta de esta producción de matemática es hacia abajo. ¿Por qué? Porque cuando se aplica la matemática de esta forma siempre produce un nivel inferior de productividad. Entonces hay programas más complicados, hay gente menos productiva, está destruyendo la productividad. Y uno dice, ¿esto es la ciencia? Esto no es ciencia, esto es anticiencia. Y es el incesto de la ciencia. Entonces, quienes entendemos esto y somos capaces de entenderlo, o tenemos las agallas para entenderlo, tenemos la responsabilidad de hablar clarito respecto a la verdad sobre todo este asunto. Porque lo que ocurre ahora es que viene de una Rusia que se está recuperando de muchos de sus problemas, y en toda Asia, que ahora está diciendo, nosotros no vamos a aceptar este principio de Zeus que ha tomado control de la región del transatlántico. Y nosotros en esta región del transatlántico tenemos que decir lo mismo, que no vamos a tolerar esto más ya. Y por lo tanto hay que eliminar a Obama, hay que sacarlo del cargo y colocar a los republicanos en una jaula donde pueden hacer lo que quieran. Pero no nos molesten más y que no nos molesten con sus pulgas. Muy bien, voy a hacer la última pregunta. Esta pregunta tiene que ver con el futuro y es sobre el tema de lo que has enfatizado esta semana como el asunto de los llamados dos relojes, el reloj de Zeus y el reloj de Prometeo. Yo creo que lo que mencionaste al respecto antes es que estas dos creencias del sistema de Zeus o sistema de Prometeo tiende a definir las conductas o comportamientos de la especie humana. Has señalado que la distinción fundamental en términos de psicología es si uno cree en la historia, la línea de tiempo de la historia de algo predeterminado y que uno lo tiene que aceptar como si fuera campesino y dice hay que ser práctico, hay que ser realista. O si por lo contrario uno rechaza
esa creencia y actúa para ejercer la voluntad intencional para cambiar la línea de tiempo de historia y derrocar el poder de Zeus, como hizo Prometeo. Creo que una buena perspicacia de las consecuencias de estas dos tendencias lo expresó el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Duma de Rusia, Alexei Pushkov, que le dio una entrevista a la revista EIR esta semana. Es una entrevista muy larga. Acusó a Tony Blair de ser un criminal de guerra, cosa que es cierto. Pero en la última pregunta se le preguntó sobre la necesidad de tener cooperación internacional para defender la Tierra de cometas y asteroides, la llamada defensa estratégica de la Tierra, que él ha respaldado previamente. Y creo que su respuesta viene muy al caso de esta cuestión de los relojes opuestos de la historia. Él dijo lo siguiente, y lo cito. Dijo, desafortunadamente, buena parte de la clase política de las principales naciones está cegada por cuestiones geopolíticas y su deseo de dominar en el mundo. Cuando yo dije que las naciones deberían estar trabajando juntas para defender la Tierra de los asteroides y los cometas, esto es algo que parece ser un peligro muy distante, pero de hecho, si uno ve la evidencia científica de los últimos 10 años, uno verá que en 2 o 3 ocasiones, asteroides muy grandes pasaron a una distancia que por mediciones cósmicas espaciales está a un pelito de la Tierra, algo como 300 millones de kilómetros, casi nada. Un pequeño cambio en algún lado y nos hubieran impactado. Y entonces nada tendría importante. No sería importante si la señora Hillary Clinton sea la siguiente presidente de Estados Unidos. No sería importante lo que el señor Robert Kagan piensa en Washington y lo que Estados Unidos piensa respecto a la reunificación de Rusia y Crimea. De repente, todo regresarían a lo que yo llamaría su verdadero valor. Y el verdadero valor nos dirá que hemos perdido una tremenda oportunidad de defendernos de la maldad absoluta. Y luego concluye diciendo, yo creo que por lo tanto estas metas falsas es algo que está cegando a la clase política estadounidense. De repente veremos que todo esto no es importante. Lo que se debate ahora en Estados Unidos, lo que sí es importante es sobrevivir como humanidad. Y desafortunadamente temo que estamos más cerca a este problema de lo que pensamos y no se está haciendo nada. No existe programa para utilizar el potencial multilísico y nuclear de la Tierra para combatir a los asteroides. Es como si este problema no existiera. Pero claro, hay un programa que cuesta miles de millones de dólares para establecer un sistema antimisilístico para tratar de neutralizar el potencial nuclear ruso. Y luego termina preguntando con una pregunta que yo se la quiero plantear a usted. Dice, ¿de qué se trata? ¿Esto qué es? ¿Es ceguera? ¿Falta de comprensión? ¿O simplemente una imagen egoísta del poder que la gente utiliza para confundirse a sí misma? Temo que algo ocurrirá para demostrarnos cuán relativas son estas metas geopolíticas que se están promoviendo y estableciendo como la cosa más importante en el mundo. Creo que hay otras cosas que son más importantes y si no las entendemos nosotros, el curso de los eventos, acontecimientos nos demostrará que estaremos errados. Yo creo que esto ubica el problema de los dos relojes, el prometeico y el de Zeus. Bueno, empecemos con el caso de los caníbales humanos. Hablemos de la fertilidad de los hogares en cuanto a la crianza de los niños. Lo que pasa, por lo general, es que hay sociedades que están avanzando, que progresan. De hecho, son más fructíferos en cuanto a los nacimientos, más fructíferos en cuanto a productividad, más fructíferos en cuanto al desarrollo de legumbres, por ejemplo. Y por lo tanto, lo que pasa es que la diferencia entre el hombre y la bestia es la cosa importante aquí, porque las bestias son un poco mejores que los verdes en este sentido, porque las bestias no saben hacer otra cosa. Pero el ser humano es una especie no ética de manera intrínseca. En el estado natural hacemos descubrimientos para
ir aumentando a niveles superiores de química. La diferencia entre el hombre y los simios es que el hombre cocina su comida. Los simios no lo hacen. Y por lo tanto tratamos de meternos en los líos como los monos con la especie humana. Ahora, donde no existe esa pauta, donde no se cría para tener más seres humanos, porque uno para ser más productivo, ahí se encontrará que ocurren cosas como, por ejemplo, en esa situación hay la importancia de nutrir al niño, de mantenerlo vivo, de tener más niños, porque es así como se aumenta la productividad. Si se aumenta el número de niños que van a ser productivos, uno va a tener más productividad, ¿no es cierto? Haciéndolo así, porque van a obtener destrezas, capacidades, cosas que no se habrían hecho de otra manera. Así es que en una sociedad civilizada, el aumento de la productividad. Ahora, hay un límite al número de niños que uno debe tener. Al fin y al cabo, una mujer no puede resistir tanto. Pero el punto al que voy es que el sentido de optimismo en contraste al caníbal. El caníbal se come a los niños en excedencia y también a los adultos si los pueden capturar. Y lo que se ve con la reina de Inglaterra, ¿qué está haciendo ella? Ella está diciendo que va a reducir la población mundial de 7.000 millones de personas en este planeta a menos de 1.000 millones. Ella es caníbal. En efecto, está diciendo que hay demasiada gente. Está diciendo que la gente con capacidades son demasiados. La gente estúpida e ignorante son preferibles para ella. Y eso es lo que pasa en nuestro país y las condiciones de vida para la persona típica, el hogar típico en Estados Unidos. ¿Esto qué es sino canibalismo económico en esencia? Y por lo tanto hay una diferencia fundamental entre la tasa no solamente de nacimientos, la tasa de nacimientos, sino la tasa de aumento de los poderes productivos del trabajo. Y la característica de la humanidad, que es lo que hace que el hombre sea el hombre, es el aumento a voluntad de los poderes productivos del trabajo, que tiene que ver con lo que llamamos tecnología o de manera más general la ciencia. Y por lo tanto, los patrones que tenemos es que hay dos razones diferentes de existencia. En dos casos aparentemente son biológicamente seres humanos, pero no funcionan de la misma manera. Sus características de nacimiento, de población, son diferentes, son opuestos. El Imperio Romano desgastó a la gente, como en el caso del Coliseo, algo que le gustó mucho a Obama, como se vio en su visita a Roma. Mientras que el ser humano, que es creativo, bueno, ¿qué decimos? Decimos que la gente que no acepta el progreso no son aptos ni para comerlos. Eso quiere decir que no queremos comerlos, pero no queremos mantenerlos porque no son realmente humanos en su conducta. Y por lo tanto, hay cambios característicos. Por ejemplo, tomemos el campesinado como los siervos o fenómenos parecidos en asuntos sociales. ¿Qué tan productiva es esa gente? ¿Y qué del campesino ruso? Es lo mismo. Así que la característica volitiva de la tendencia productiva es lo que determina las características de nacimiento y de toda la población. Si se toma el caso de lo que tenemos en el problema de los asteroides, bueno, uno diría que la especie humana, que es productiva, se daría cuenta que el fenómeno de los asteroides es algo muy significativo y estaríamos muy involucrados tratando de hacer algo con el esfuerzo para hacer algo sobre eso, para dar marcha atrás a la política de Hilbert de principios del siglo XX, distanciándonos, alejándonos de la aritmética
¿Y regresar a qué? A la ciencia física, al avance científico y físico. Entonces la diferencia fundamental es algo característico. Es como si los republicanos fueran bestias y los buenos demócratas son seres humanos. Algo así. Esa es la manera que se define. El punto es que tiene el efecto físico. Es como una diferencia física en el comportamiento de las poblaciones. Actúan como bestias o no actúan como bestias. Y por lo tanto, el impulso cultural inculcado es un sentido de valor. Por ejemplo, un agricultor progresista considera la importancia del valor en cuanto a el aumento del número de niños, educando y desarrollando niños, dándoles capacidades y consiguiendo herramientas que no tenían antes, desarrollando la tierra, haciendo que la sociedad sea más rica en cuanto a la existencia humana. Esto es normal. Entonces, una vez que hay una actitud diferente, hay borrachos, hay gente que va a los prostíbulos, uno actúa así. Y hay la característica de la población de los chulos que controlan a las prostitutas. Es exactamente así. Lo mismo con el Imperio Romano. ¿Cómo se destruyó el Imperio Romano? Ellos tenían esta cosa, ellos se estaba destruyendo, y luego la gente más rica del Imperio Romano se fueron. Tomaron sus tesoros, se fueron a la parte norte del mar Adriático, vivieron mucho tiempo en los pantanos del mar Adriático y por fin construyeron a Venecia. Y bueno, Venecia, pero yo hablo de un problema, de una enfermedad venérea. Las características sociales de la sociedad no son simplemente hábitos sociales. Son una parte orgánica del comportamiento de la especie humana. Y la especie humana, que es una especie a voluntad selecciona sus características como población. Uno asume que hay una determinación biológica. Bueno, es biológico en cierto sentido, pero no se puede separar la biología de la conducta humana. Por lo tanto, el desarrollo de una biología para una especie humana es una determinación de una definición a voluntad de las características. Y esas características luego se incorporan, por ejemplo, en un sistema educativo. Y por lo tanto uno reconoce cuando hay gente que se les cría para actuar como gente depravada. Uno aborrece eso porque son un peligro para usted. Si viven en el barrio, van a actuar como gente actúa, que son peligrosos. A uno no le gusta. Uno tiene una pauta diferente. Entonces no es algo biológico, no es algo mecánico, un aparato mecánico. Toda la conducta humana es esencialmente voluntaria, a voluntad. No es algo biológico. Sí, tiene biológico, pero es social. Y esa es la diferencia entre el hombre y un animal. La conducta humana se define por la conducta humana, no el comportamiento tipo animal. No somos animales, aunque hay muchos políticos que actúan como si lo fueran. Es así de simple. Hay más que se puede decir, que se podría elaborar. Tengo una agenda muy larga aquí que podríamos elaborar por semanas enteras sin parar, porque tengo llena la agenda sobre estos asuntos. Pero esta es la realidad. Y tenemos que tener una actitud muy fría sobre esto, que hay ciertas personas que moralmente son degenerados. Ahora, no queremos que sigan siendo degenerados, pero es difícil que dejen ese hábito atrás. Y por lo tanto tenemos que afirmar nuestras propias normas. No queremos que nuestros niños sean drogadictos. No queremos que sean gentes depravadas. No queremos ciudades que están llenas de gente depravada. No queremos esta basura. No queremos estas enfermedades. Y es un asunto de la conducta humana. Queremos una norma de conducta humana que se corresponde a los requerimientos de la especie humana. Y nuestra tarea es lograr que el hombre tenga ese derecho.
Al fin y al cabo, todos estos tipos que dicen, ay, ellos tienen derecho a hacer eso, tienen el derecho a creer lo otro. Bueno, a ver, ¿cuál es el efecto de ese derecho en cuanto a la especie? ¿Cuál ha sido el efecto de esta política? La destrucción de Estados Unidos, la destrucción de las condiciones de vida de la gente de Estados Unidos. Todo eso se ha destruido al aceptar y tolerar prácticas que se vuelven algo socializado, que luego destruyen la posibilidad de la existencia de la humanidad. No, sí hay algo que se llama moralidad. No es algo abstracto. Yo quiero creer esto, yo creo creer esto. No son opciones radicales. Es un reconocimiento, de cierta manera, por una interacción influenciada por la biología, una interacción con la mente humana, actuando con las condiciones de vida. Y estas cosas tienden a mostrarle a la gente claramente la oportunidad para aumentar su productividad, la manera en que viven. Y he ahí el problema. Por lo tanto, la libertad, por lo tanto, que la gente tanto exige hoy, libertad para tener drogas, para que sean drogadictos, para que tengan todas las enfermedades que quieran. Este no es un derecho. Porque tenemos que vivir bajo un sentido superior de lo que es la ley para los seres humanos. Uno necesita un sistema de ley, y en efecto, que es una práctica social que en realidad guía al hombre para llevar adelante su vida para que la especie pueda sobrevivir. Y luego dice, bueno, ¿quieren hablar del comentario ruso sobre todo esto? Pues es exactamente lo mismo. ¿Qué diablos estamos haciendo cuando enfrentamos la posibilidad de la extinción de la especie humana, especialmente en las partes del norte de Siberia, donde esto es más probable que en otros lados, y estamos sentados ahí y decimos, ¿eso no es importante? ¿No podemos hacer eso? Es decir, estamos anulando el significado de la existencia misma, su derecho de existir del hombre. Esto es una locura, esto es locura criminal, porque uno está poniendo en tela de juicio la existencia misma de la especie humana, tolerando este tipo de corrupción enferma. Bueno, con eso concluimos nuestra videoconferencia esta noche. Muchas gracias, Lynn, y gracias a todos por haber participado con nosotros. Gracias, Megan. Y les pido a ustedes que se mantengan en contacto con la rushpack.com en los próximos días y semanas, y agradecemos su activismo y participación. Gracias. Hasta la próxima.